Venezuela investiga opositores por presunta corrupción. El fiscal general de Maduro acusa a Guaidó de ser el autor intelectual de una trama de malversación de fondos con la ayuda de militares exiliados en Colombia. Una controversia por supuesta corrupción envuelve a Juan Guaidó, jefe del Parlamento y reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países. Los emisarios del jefe de la Asamblea Nacional y principal figura opositora para atender a centenares de soldados exiliados en la ciudad de Cúcuta, Colombia, están siendo investigados por supuesta malversación de fondos. La denuncia, divulgada por el portal de noticias Panam Post el pasado viernes, empujó a Guaidó a solicitar a la Fiscalía colombiana una investigación para establecer la culpabilidad en el desvío de dinero. Pero, en paralelo, el gobierno de Nicolás Maduro aprovechó para culparle a él del presunto desfalco. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó este martes iniciar una investigación penal contra varios opositores. Este grave hecho evidencia que el diputado Guaidó dispone de fondos de la República, robados de cuentas pertenecientes al Estado venezolano por autoridades extranjeras, y que estos fondos se están administrando sin transparencia alguna, aseguró. Desde que estalló el escándalo, al presidente de la Asamblea Nacional clamó por transparencia para diferenciarse de los gobiernos chavistas, inmersos en diferentes tramas de corrupción. La petición de investigación formulada por el propio Guaidó fue introducida minutos antes del pronunciamiento de Saab por parte de su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti, que consignó un informe con posibles evidencias a fiscales en Bogotá. El diplomático asegura que desde hace 2 meses emprendió una averiguación propia por sospechas de corrupción, con una información recibida desde la Dirección General de Inteligencia de Colombia como punto de partida. En nuestro país se ha acostumbrado, después de 20 años de régimen dictatorial, a hacer caso omiso a los hechos protuberantes de corrupción. Nosotros no podemos permitir eso. Nuestro mensaje al país es que somos distintos. Actuaremos con absoluta transparencia en defensa de los intereses de la población venezolana, dijo a la prensa. Los acusados son Rosana Barrera Castillo y Kevin Rojas Peñalosa, ambos militantes de Voluntad Popular, el partido fundado por Leopoldo López, que supuestamente se enriquecieron después de recibir fondos para atender a los militares y policías fugados de Venezuela por desobedecer órdenes del gobierno de Maduro. Los dos fueron imputados por legitimación de capitales y corrupción a los opositores en Caracas. Ellos son los autores materiales del hecho, pero Guaidó es el autor intelectual, afirmó Saab. El oficialismo ha aprovechado la controversia para atacar a sus adversarios. El lunes, Jorge Rodríguez, ministro venezolano de Comunicación e Información, ratificó la denuncia del presunto desfalco. Voluntad Popular quiere robar solo. Esa es la razón por la que la oposición está dividida. Los militantes de ese grupo terrorista se están quedando con toda la plata de la supuesta ayuda humanitaria, dijo. Su versión es que Guaidó se apropió de hasta $3 millones recaudados en un multitudinario concierto, celebrado el 22 de febrero en Cúcuta, para atender a los venezolanos en condiciones de vulnerabilidad. Pero en un comunicado la Fundación iLive, coordinadora del evento, aclaró que no entregó recursos a ningún gobierno ni partido político y que por contra, el dinero está destinado a organizaciones no gubernamentales. Entretanto, Guaidó informó de que los sospechosos de corrupción, Barrera y Rojas, fueron separados de sus cargos. Su intención es iniciar una investigación, en paralelo a la justicia colombiana, sobre el caso desde la Asamblea Nacional y con el apoyo de la prestigiosa ONG Transparencia Internacional. Además, el opositor inició gestiones para nombrar un contralor especial que representante a su ejecutivo interino. Estos propósitos y la creación de una comisión para el monitoreo de la ayuda humanitaria se aprobaron en un acuerdo firmado por el legislativo. Más allá de la contienda política, las condiciones de los venezolanos siguen deteriorándose día a día. 7 centenares de oficiales cruzaron la frontera desde el 23 de febrero, día del intento fallido de ingreso de donativos internacionales al país petrolero, ilusionados con la promesa de mejores condiciones de vida.
En Cúcuta se alojaron en 7 hoteles, 2 de ellos pagados por Guaidó y el resto por el gobierno colombiano y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Desde entonces, sin embargo, ya se han producido 2 desalojos por deudas. La inestabilidad han provocado que muchos disidentes, acompañados por sus familias, decidieran abandonar Colombia hacia inciertas rutas, pero todavía otras permanecen en un limbo. El lunes, 8 de los desertores de la Fuerza Armada de Venezuela comenzaron una campaña en la plataforma GoFundMe para recaudar miles de dólares que le permitan viajar con sus familias a Chile e instalarse durante el primer mes. Por otro lado, según Maduro, el plan para asesinarlo costó millones de dólares. Según el mandatario venezolano, este grave suceso fue planificado desde Colombia. Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Maduro ha declarado este 18 de junio que el intento de submagnicidio perpetrado el pasado 4 de agosto costó a los organizadores varios millones de dólares. El plan para asesinarme, que ejecutaron en agosto, costó varios millones. Se habla de 20 millones de dólares, ha aseverado el mandatario. Una parte de este dinero, unos miles de dólares, fue gastado por los autores materiales del atentado, ahora presos y condenados, en explosivos y elementos tecnológicos. El resto de los millones de dólares quedó en Bogotá, en manos del criminal, homicida y asesino, quien más temprano tendrá que estar en las cárceles venezolanas, buscado, como debe ser, por la justicia venezolana, dijo en referencia al opositor Julio Borges. Maduro hizo estas declaraciones en el Teatro de la Academia del Ejército Bolivariano, donde se celebró un acto solemne de entrega de presillas y capones a más de 300 oficiales y profesionales de la Casa Militar ascendidos. También agradeció a estos efectivos su valentía y el profesionalismo demostrados por haber frustrado el magnicidio, según el mandatario. Este grave suceso fue planificado desde Colombia y, de no ser evitado, pudo haber alterado en sentido negativo al curso de la historia venezolana. Venezuela habría enviado 7.4 toneladas de oro hasta Uganda en un avión ruso para ser procesado y luego exportado a Oriente Medio, según el diario The Wall Street Journal. En medio de una crisis económica y política sin precedentes, Nicolás Maduro habría vendido unas 7.4 toneladas de oro de las reservas soberanas del país, valoradas en 300 millones de dólares, para refinarlo en África y así evitar las sanciones estadounidenses, según publicó el diario. Venezuela habría enviado el metal precioso hasta Uganda en un avión ruso. La carga, identificada como propiedad del Banco Central del país caribeño, iba a ser refinada y exportada a Oriente Medio, según fuentes diplomáticas y policiales de ambos países citadas por la publicación estadounidense. Las fuentes aseguran que la liquidación de las reservas de oro es parte de la estrategia de Maduro para mantenerse en el poder ante la creciente presión internacional y la amenaza interna de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio de centenar de naciones, entre ellas Estados Unidos y varios países de Europa. Aunque Estados Unidos impuso sanciones a la venta de oro a finales del año pasado, el gobierno de Maduro habría seguido vendiendo en secreto el metal precioso, como muestran 2 envíos de 3.8 y 3.6 toneladas a Uganda con Turquía como destino final. Como agente intermediario actuó la firma Goetz Gold, radicada en Dubái, aunque la compañía aseguró que dicha carga no fue enviada a Ankara. Oro perdido, mientras que el primer lote desapareció. El segundo cargamento fue intervenido por la policía ugandesa, que identificó los lingotes con etiquetas que certificaban su procedencia venezolana y fechados en la década de 1940 del siglo pasado. Sin embargo, el fiscal general del país africano ordenó la liberación de la carga 3 semanas después de su incautación. El rastro se perdió desde entonces. No se trataría de la primera operación con oro realizada por Maduro. En enero, Venezuela habría vendido unas 20 toneladas, según denunció el opositor José Guerra, economista del Banco Central. Esto hizo que el asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton advirtiera a Turquía y Emiratos Árabes de que no compraran a Venezuela estos bienes robados al pueblo venezolano por la mafia de Maduro. Y también, por supuesto, también colapsa su industria petrolera, que sobrepasa las fronteras de Venezuela, y mientras algunos países tratan de ganar los espacios que ha perdido PDVSA,
otros padecen con fuerza los coletazos de la crisis venezolana. También su producción petrolera de Venezuela era de 3.5 millones de barriles diarios y en la actualidad ronda los 800.000 barriles. El desmantelamiento de petróleos de Venezuela PDVSA tras 2 décadas de desmanez en favor del proyecto político que Nicolás Maduro intenta seguir imponiendo ha tenido un costo altísimo para la economía venezolana, que suma 6 años de recesión.